Bienvenidos a Bóveda Criminal, donde desvelamos los secretos más oscuros de los casos de crímenes reales. Hoy les traemos una historia de traición impactante y asesinato a sangre fría que rompió la paz de Fayetteville, Arkansas. Un querido agente inmobiliario, Johnny Ray Baxter, conocido por su cálida sonrisa y su buen corazón, es encontrado brutalmente asesinado en su propia casa. ¿Quién podría haber querido su muerte? A medida que desvelamos las capas de este caso, descubrirán que el asesino era alguien en quien Johnny confiaba con su vida. ¿Qué llevó a este acto espeluznante? ¿Y qué secretos se llevó Johnny Ray a la tumba? Quédense con nosotros para descubrir la escalofriante verdad detrás de su trágico final. Bóveda Criminal. Bienvenidos a mi canal. En el episodio de hoy, nos sumergimos en una escalofriante historia de traición y asesinato ambientada en Fayetteville, Arkansas, en abril de 2015. Esta es la historia de Johnny Ray Baxter, un exitoso agente inmobiliario cuya vida fue brutalmente truncada por alguien en quien más confiaba. Johnny Ray era un hombre de 45 años conocido por su gran sonrisa y personalidad amigable, que lo hacían querido tanto por clientes como por colegas. Tenía un título en Administración de Empresas de la Universidad de Arkansas y había pasado más de 2 décadas construyendo una carrera respetable en bienes raíces con Ozark Realty, una firma local. La vida personal de Johnny Ray parecía igualmente exitosa. Estaba casado con Darlene Baxter y era padrastro de la hija de Darlene, Lily Adams, una estudiante de psicología de 18 años en la Universidad de Arkansas. Johnny Ray disfrutaba de una relación cercana con Lily, o eso parecía al mundo exterior. Fuera del trabajo, tenía una pasión por la navegación. Poseía un pequeño velero llamado Dreamcatcher y a menudo pasaba sus fines de semana en el lago Beaver, disfrutando de la tranquilidad del agua. Sus amigos en la marina lo recordaban como un hombre de buen corazón, siempre dispuesto a ayudar y compartir una risa. Sin embargo, bajo la superficie de su vida aparentemente perfecta, se estaba gestando un problema, sentando las bases para un crimen trágico y sorprendente. Johnny Ray estaba casado con Darlene Baxter, una contadora de 34 años que trabajaba para Razorback Accounting. Su matrimonio parecía fuerte y a menudo parecían una pareja feliz para los demás. Este era el segundo matrimonio de Darlene, y Johnny Ray era un cariñoso padrastro para su hija Lily Adams. Lily, de 18 años, estaba en su primer año en la Universidad de Arkansas, donde estudiaba psicología. Conocida por su personalidad extrovertida y sociable, Lily era muy querida entre sus compañeros. A pesar de los desafíos típicos de mezclar familias, Johnny Ray parecía llevarse bien con Lily y su relación parecía saludable y solidaria. Fuera de su vida familiar, Johnny Ray tenía un profundo amor por la navegación. Su velero, Dreamcatcher, era su orgullo y alegría, y pasaba incontables horas en el lago Beaver, donde se sentía más en paz. Los amigos en la marina local lo recordaban como un hombre alegre, siempre dispuesto a ayudar y compartir un buen momento. En los días previos a su muerte, Johnny Ray estaba trabajando incansablemente en un trato importante de una propiedad comercial grande en el centro de Fayetteville. Este acuerdo era crucial para su carrera y estaba decidido a cerrarlo con éxito. Simultáneamente, estaba planeando un viaje sorpresa de aniversario para Darlene.
había reservado una acogedora cabaña en las montañas Ozark y comprado entradas para un concierto en Little Rock. Para culminar, había seleccionado un collar especial de Sissy's Log Cabin como regalo de aniversario para Darlene. A pesar de su apretada agenda, Johnny Ray mantenía su rutina diaria de visitar Arsagas, una cafetería local donde disfrutaba de su latte de caramelo favorito y participaba en conversaciones amistosas con los baristas. El 10 de abril de 2015, 2 días antes de su trágica muerte, Johnny Ray fue visto en Arsagas, rebosante de entusiasmo por sus planes para el fin de semana. A pesar de la apariencia externa de una vida perfecta, el hogar de Johnny Ray Baxter estaba experimentando una tensión significativa bajo la superficie. Darlene Baxter, su esposa, estaba cada vez más estresada y ansiosa en las últimas semanas. Había observado cambios en el comportamiento de su hija Lily y comenzaba a sospechar de las reuniones de trabajo nocturnas de Johnny Ray y sus largas horas fuera de casa. Amigos y vecinos habían comenzado a notar la tensión en el hogar de los Baxter, con algunos recordando haber escuchado discusiones entre Johnny Ray y Darlene. Mientras Johnny Ray se ocupaba de cerrar el importante trato de la propiedad y planear la sorpresa de aniversario para Darlene, permanecía ajeno a la tormenta que se avecinaba. El 10 de abril de 2015 fue visto en la cafetería Arsagas, irradiando felicidad y hablando sobre sus planes para el fin de semana. Para todos a su alrededor, Johnny Ray parecía un hombre con todo a su favor, tanto profesional como personalmente. Aproximadamente a las 7:30 a.m., el vecino de Johnny Ray, Michael Everly, descubrió su cuerpo. Michael, un maestro jubilado de 52 años que vivía al lado de los Baxter, había recibido una llamada preocupada de Darlene. Ella estaba fuera de la ciudad visitando a su hermana y no había sabido nada de Johnny Ray desde la noche anterior. Preocupada, le pidió a Michael que lo revisara. Michael golpeó la puerta de la casa de los Baxter, pero no obtuvo respuesta. Al notar el coche de Johnny Ray en el camino de entrada, decidió probar la puerta, que encontró desbloqueada. Cuando Michael entró, fue inmediatamente golpeado por un silencio inquietante y una sensación de que algo estaba terriblemente mal. Llamó a Johnny Ray, pero no obtuvo respuesta. Aventurándose más adentro de la casa, Michael llegó a la cocina y vio signos de una pelea. Sillas volcadas y vidrios rotos cubrían el piso. Siguiendo el rastro de desorden, llegó al dormitorio principal, donde se enfrentó a una escena espantosa. Johnny Ray yacía en el suelo en un charco de sangre, habiendo sido golpeado hasta la muerte con un martillo que yacía cerca, también cubierto de sangre. La habitación era un caos con sangre salpicada en las paredes y muebles, indicando una lucha violenta. Horrorizado y conmocionado, Michael retrocedió y llamó al 911, sus manos temblando mientras describía la espeluznante escena al operador. El descubrimiento del cuerpo de Johnny Ray Baxter marcó el comienzo de una investigación compleja y desgarradora. Los primeros oficiales llegaron rápidamente a la escena, asegurando el área para asegurarse de que nadie pudiera entrar o salir de la casa. La gravedad de la situación fue inmediatamente aparente, y pronto llegaron los detectives Sarah Mitchell Kinsey y James Carter para hacerse cargo de la investigación. La detective Mitchell Kinsey, conocida por su aguda atención al detalle y su impecable historial de resolver casos difíciles, se asoció con el detective Carter, quien era reconocido por su enfoque metódico y minucioso en las investigaciones. Juntos formaron un equipo formidable. Mientras los detectives caminaban por la casa de los Baxter, observaban y documentaban meticulosamente los signos de una violenta lucha. La sala de estar mostraba evidencia de una caótica alteración, con sillas volcadas y vidrios rotos. La cocina exhibía más signos de perturbación, con platos esparcidos por el suelo. Cuando llegaron al dormitorio principal, se enfrentaron a una escena macabra. Johnny Ray Baxter yacía en un charco de sangre, su cuerpo golpeado e inerte.
El martillo, identificado como el arma homicida, yacía cerca, también empapado de sangre. La habitación estaba salpicada de sangre, un testimonio de la brutalidad del ataque. La detective Mitchell Kinsey tomó nota del martillo y ordenó que fuera embolsado como evidencia. La escena del crimen fue fotografiada meticulosamente y cada pieza de evidencia potencial fue recogida cuidadosamente por el equipo forense. Muestras de sangre, huellas dactilares y el martillo fueron enviados al laboratorio para un análisis más detallado. Durante todo el proceso, los detectives y los especialistas forenses usaron guantes para evitar contaminar cualquier evidencia. Fuera, el vecindario zumbaba con sorpresa y curiosidad. Los vecinos se reunieron, susurrando entre ellos, mientras las estaciones de noticias locales, incluyendo KFSM y KNA, comenzaban a informar sobre el impactante asesinato. Los reporteros entrevistaron a vecinos que describieron a Johnny Ray como un hombre amigable y querido, que no parecía tener enemigos. La cobertura mediática intensificó la presión sobre la policía para resolver el caso rápidamente. Los detectives Mitchell Kinsey y Carter comenzaron su investigación entrevistando a Michael Everly, el vecino que había descubierto el cuerpo. Michael, aún visiblemente conmocionado, relató haber encontrado la puerta desbloqueada y describió la caótica escena dentro de la casa. Su relato detallado ayudó a los detectives a reconstruir la cronología y los eventos que llevaron al descubrimiento del cuerpo de Johnny Ray. Al final del día, la policía había reunido una cantidad significativa de evidencia, pero muchas preguntas seguían sin respuesta. ¿Quién podría haber cometido un acto tan brutal? ¿Cuál podría ser el motivo detrás del asesinato de Johnny Ray? Los detectives sabían que tenían un caso desafiante por delante, pero estaban decididos a descubrir la verdad y llevar al perpetrador ante la justicia. Con la evidencia inicial recopilada, los detectives Sarah Mitchell Kinsey y James Carter comenzaron su minuciosa investigación sobre el asesinato de Johnny Ray Baxter. Su primera tarea fue identificar a los posibles sospechosos y profundizar en sus antecedentes y posibles motivos. Los principales sospechosos estaban cerca de Johnny Ray, comenzando con su esposa, Darlene Baxter. Darlene Baxter, de 34 años, trabajaba como contadora en Razorback Accounting. Era conocida por su inteligencia y naturaleza meticulosa, pero tenía un pasado problemático. Se convirtió en madre a los 16 años y tuvo que trabajar como bailarina exótica para mantenerse a ella y a su hija, Lily. A pesar de estos desafíos, logró construir una exitosa carrera y era considerada como una mujer fuerte y resistente. Sin embargo, recientemente, amigos y vecinos notaron que Darlene parecía cada vez más estresada y tensa, especialmente después de notar cambios en el comportamiento de Lily y al volverse sospechosa de las reuniones de trabajo nocturnas de Johnny Ray. Los detectives Mitchell Kinsey y Carter llevaron a Darlene a interrogatorio el 13 de abril de 2015. Darlene parecía calmada, pero visiblemente angustiada. Mantuvo que había estado fuera de la ciudad visitando a su hermana Nancy en Little Rock en el momento del asesinato y proporcionó fotos y mensajes de texto para apoyar su coartada. A pesar de esto, los detectives permanecieron escépticos. Durante el interrogatorio, Darlene habló sobre su matrimonio, admitiendo que ella y Johnny Ray habían estado discutiendo más frecuentemente, principalmente sobre su trabajo y el tiempo que pasaba fuera de casa. Insistió en que a pesar de sus problemas, amaba a su esposo y negó cualquier participación en su muerte. Los detectives también le preguntaron a Darlene sobre su relación con su hija Lily. Darlene expresó preocupación por los recientes cambios de comportamiento de Lily y sus propias sospechas sobre las reuniones nocturnas de Johnny Ray. La policía registró el coche y las pertenencias de Darlene, pero no encontró nada que la vinculara directamente con el asesinato. Sin embargo, descubrieron un diario en el que Darlene había escrito sobre sus frustraciones y sospechas, pintando un cuadro de una mujer bajo un inmenso estrés y agitación emocional. A pesar de su coartada, Darlene permaneció como una sospechosa principal
mientras los detectives continuaban investigando su pasado, entrevistando a amigos, familiares y compañeros de trabajo con la esperanza de descubrir un motivo o alguna pista que pudiera vincularla con el crimen. El siguiente sospechoso era Lily Adams, la hijastra de 18 años de Johnny Ray. Lily era una estudiante de primer año en la Universidad de Arkansas, estudiando psicología. Conocida por su personalidad extrovertida y sociable, Lily tenía muchos amigos que la describían como brillante y ambiciosa. Sin embargo, la investigación reveló un giro sorprendente. Lily y Johnny Ray habían estado involucrados en una aventura secreta. Esta revelación añadió una capa compleja al caso, ya que quedó claro que la aventura había creado una tensión emocional significativa. Los detectives Mitchell Kinsey y Carter llevaron a Lily a interrogatorio el 14 de abril de 2015. Lily, nerviosa pero cooperativa, admitió la aventura, explicando que había comenzado unos 6 meses antes. Describió sentirse sola y confundida, y Johnny Ray había estado allí para ella. Insistió en que nunca quiso hacer daño a nadie. Durante el interrogatorio, Lily reveló que había confiado en una amiga cercana sobre la aventura y sus sentimientos de culpa. Esta amiga confirmó la historia de Lily a los detectives. Lily relató la última vez que vio a Johnny Ray, que fue la noche antes de su muerte. Habían discutido sobre la aventura y su impacto en su familia. Los detectives preguntaron sobre su paradero la noche del asesinato, y Lily declaró que había estado en la casa de una amiga estudiando para un examen. Su amiga confirmó esta coartada, pero los detectives permanecieron suspicaces debido a la agitación emocional que Lily estaba experimentando. La policía registró el dormitorio de Lily y sus pertenencias, pero no encontró nada que la vinculara directamente con el asesinato, aunque sí encontraron varias cartas y notas entre ella y Johnny Ray, que destacaban la profundidad de su relación y sus luchas emocionales. A pesar de la falta de evidencia directa y las coartadas confirmadas, tanto Darlene como Lily permanecieron como sospechosas principales. Los detectives continuaron entrevistando a sus amigos y compañeros de clase, esperando encontrar cualquier inconsistencia o nuevas pistas. La presión sobre ambas mujeres creció a medida que avanzaba la investigación, pero ambas mantenían su inocencia. Los detectives sabían que debían seguir investigando para descubrir la verdad detrás del brutal asesinato de Johnny Ray Baxter. El 17 de abril de 2015, 5 días después del asesinato de Johnny Ray Baxter, la investigación dio un giro significativo. Era una mañana fresca y con niebla cuando un corredor descubrió un objeto sospechoso en el parque cerca del lago Beaver. Notó una bolsa de plástico parcialmente enterrada bajo unas hojas cerca de un banco. Curioso, la abrió y encontró una camisa manchada de sangre y un par de guantes. Dándose cuenta de la posible importancia de estos artículos, llamó inmediatamente a la policía. Los oficiales de patrulla Karen Lewis y Tom Martínez fueron los primeros en llegar a la escena. Rápidamente aseguraron el área y llamaron a los detectives Sarah Mitchell Kinsey y James Carter. Los detectives evaluaron la situación y embolsaron los artículos para su análisis forense. De vuelta en el laboratorio forense del Departamento de Policía de Fayetteville, los analistas determinaron que la sangre en la camisa coincidía con el ADN de Johnny Ray. Además, los guantes contenían huellas dactilares que no pertenecían a Johnny Ray, lo que cambió el enfoque de la investigación. Esta nueva evidencia llevó a los detectives a revisar nuevamente la lista de sospechosos y reexaminar sus coartadas. Los detectives Mitchell, Kinsey y Carter revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad del parque y de las áreas cercanas. Su exhaustiva revisión condujo a un descubrimiento sorprendente. Una figura que coincidía con la descripción de Lily Adams fue vista entrando al parque tarde en la noche del asesinato. Los detectives llevaron a Lily para una segunda ronda de interrogatorios. Esta vez, Lily estaba visiblemente más nerviosa. Afirmó que había ido al parque para despejar su mente y aseguró no tener conocimiento de los artículos ensangrentados encontrados allí. A pesar de su comportamiento inseguro,
Lily se mantuvo en su historia. El equipo forense continuó su análisis y encontró otra pieza crucial de evidencia: fibras de cabello en los guantes que coincidían con el ADN de Darlene Baxter. Este descubrimiento complicó aún más el caso, sugiriendo una posible participación tanto de la madre como de la hija. El 18 de abril de 2015, los detectives llamaron a Darlene para un nuevo interrogatorio. Ella parecía calmada pero preocupada. Cuando le presentaron la nueva evidencia, Darlene admitió saber sobre los guantes, pero insistió en que no tenía nada que ver con el asesinato. Explicó que había usado los guantes mientras hacía jardinería y no podía explicar cómo terminaron cerca del lago Beaver. Los detectives estaban más determinados que nunca a resolver el caso. Sabían que estaban cerca de descubrir la verdad, pero necesitaban armar cuidadosamente el rompecabezas final. El descubrimiento de la nueva evidencia fue un momento crucial en la investigación, proporcionando pistas importantes e intensificando la búsqueda del asesino de Johnny Ray Baxter. El 21 de abril de 2015, finalmente se produjo el avance en el caso del asesinato de Johnny Ray Baxter. Después de días de investigación y análisis de evidencia, los detectives Sarah Mitchell Kinsey y James Carter encontraron una pieza crucial de evidencia que cambiaría el caso por completo. Una cámara de vigilancia de una gasolinera cercana había capturado imágenes de Darlene Baxter conduciendo hacia el lago Beaver tarde en la noche del asesinato. Esta nueva evidencia contradecía directamente la coartada de Darlene, situándola cerca de la escena del crimen en un momento crítico. Los detectives Mitchell Kinsey y Carter revisaron cuidadosamente las imágenes. Mostraban claramente el coche de Darlene, un Honda Civic azul, pasando por la gasolinera alrededor de las 11:30 p.m. del 11 de abril. Con esta importante pista, los detectives se sintieron confiados de haber identificado al asesino de Johnny Ray. En la mañana del 22 de abril de 2015, la policía llegó al lugar de trabajo de Darlene Baxter, Razorback Accounting. Las estaciones de noticias locales, incluyendo KFSM y KNA, ya estaban cubriendo los últimos desarrollos del caso. Darlene estaba en su oficina cuando entró la policía. Parecía sorprendida, pero se mantuvo compuesta mientras le informaban de su arresto por el asesinato de su esposo. El arresto de Darlene conmocionó a la comunidad. Vecinos y amigos luchaban por reconciliar a la mujer trabajadora e inteligente que conocían con el acto violento del que se le acusaba. La noticia se extendió rápidamente, con titulares en el Fayetteville Observer y segmentos en las estaciones de noticias locales detallando el arresto. La familia de Johnny Ray tenía reacciones mixtas. Algunos se sintieron aliviados de que el asesino había sido capturado, mientras que otros estaban devastados por la traición. Lily estaba particularmente desconsolada, habiendo perdido tanto a su padrastro como a su madre en cuestión de días. El impacto emocional en la familia fue inmenso. Mientras llevaban a Darlene a la comisaría, continuaba negando su participación. Sin embargo, los detectives estaban seguros de sus hallazgos. Las imágenes de vigilancia, combinadas con la evidencia forense y las declaraciones contradictorias de Darlene, pintaban un cuadro claro de su culpabilidad. La comunidad de Fayetteville quedó lidiando con los trágicos eventos que se habían desarrollado. El asesinato de Johnny Ray Baxter había descubierto profundos secretos familiares y dejado un impacto duradero en quienes lo conocían. La policía había resuelto el caso, pero las cicatrices emocionales tardarían mucho más en sanar. El juicio de Darlene Baxter por el asesinato de su esposo, Johnny Ray Baxter, comenzó el 15 de julio de 2015 en el Tribunal del Condado de Washington en Fayetteville. La sala del tribunal estaba llena de reporteros de estaciones de noticias locales como KFSM y KNA, así como de miembros preocupados de la comunidad. La acusación fue liderada por el fiscal de distrito Robert Stevens, un hombre de 45 años con la reputación de ser duro e implacable en la sala del tribunal. Argumentó que el motivo de Darlene para el asesinato
fue el descubrimiento de la aventura entre Johnny Ray y Lily. Stevens pintó el cuadro de una mujer llevada al límite por la traición y la agitación emocional. Presentó las imágenes de vigilancia del coche de Darlene cerca del lago Beaver, la evidencia forense de la escena del crimen y las declaraciones contradictorias que había dado a la policía. Por otro lado, la defensa fue liderada por la abogada Michelle Williams, una mujer de 39 años conocida por su actitud calmada y su aguda mente legal. Argumentó que Darlene era inocente y que la evidencia era circunstancial. Williams sugirió que alguien más podría haber cometido el asesinato, tal vez por celos o enojo. Cuestionó la fiabilidad de las imágenes de vigilancia y señaló que ningún testigo había visto a Darlene cometer el crimen. Durante el juicio, la familia de Johnny Ray se sentó en la primera fila, observando los procedimientos con una mezcla de enojo y tristeza. Lily, en particular, luchaba con el peso emocional del juicio. Había perdido a su padrastro y ahora enfrentaba la posibilidad de perder a su madre a una larga condena de prisión. Después de 2 semanas de testimonios, el jurado deliberó durante 3 días antes de llegar a un veredicto. El 3 de agosto de 2015, el jurado encontró a Darlene Baxter culpable de asesinato en primer grado. La sala del tribunal estaba tensa mientras se leía el veredicto. Darlene mostró poca emoción mientras la familia de Johnny Ray lloraba y se abrazaba. Las noticias locales informaron inmediatamente del veredicto, y la historia fue cubierta extensamente en el Fayetteville Observer. La jueza Lisa Everly sentenció a Darlene a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Declaró que la evidencia mostraba claramente la culpabilidad de Darlene y que el crimen fue resultado de una profunda traición personal y enojo. La jueza expresó simpatía por la familia de Johnny Ray y esperaba que la sentencia les trajera una medida de cierre. La reacción al veredicto fue mixta. Algunos en la comunidad sintieron que se había hecho justicia, mientras que otros creían que la sentencia era demasiado dura considerando el difícil pasado de Darlene y el estrés emocional al que estaba sometida. La familia de Johnny Ray, sin embargo, sintió un alivio al saber que el responsable había sido capturado y juzgado. El juicio y la sentencia marcaron el final de un trágico capítulo para la familia Baxter y la comunidad de Fayetteville. El asesinato y sus consecuencias habían dejado profundas cicatrices emocionales, pero el veredicto proporcionó una sensación de justicia y un paso hacia la sanación. Después del juicio y la sentencia de Darlene Baxter, la vida comenzó lentamente a volver a la normalidad para aquellos involucrados en el trágico caso de asesinato de Johnny Ray Baxter. Para Darlene, ahora cumpliendo su condena en el Departamento de Correcciones de Arkansas, la vida tomó una rutina austera. Se le permitían visitas limitadas de familiares y amigos, con estrictas reglas que gobernaban sus actividades diarias. La cobertura mediática que rodeó el juicio se desvaneció gradualmente, reemplazada por nuevas historias y eventos en Fayetteville, como el rally anual de motocicletas Bikes, Blues y BBQ. Lily Adams, ahora de 19 años, regresó a la Universidad de Arkansas para continuar sus estudios en psicología. Luchó con la culpa y el dolor, por su papel en la aventura que finalmente llevó a la muerte de su padrastro. Lily buscó consejería para ayudarla a lidiar con las secuelas emocionales y trabajó arduamente para reconstruir las relaciones con su familia. Se distanció de la atención mediática, enfocándose en sus estudios y en trabajos voluntarios en refugios de animales locales. Mientras tanto, la detective Sarah Mitchell Kinsey recibió reconocimiento por su papel en la resolución del caso de alto perfil. Continuó su trabajo en el Departamento de Policía de Fayetteville, investigando otros crímenes y mentoreando a detectives más jóvenes. El detective James Carter se transfirió a la Fuerza de Tarea contra las Drogas del Noroeste de Arkansas, donde aplicó sus habilidades investigativas para combatir los crímenes relacionados con drogas en la región. A medida que pasaba el tiempo, las cicatrices dejadas por el asesinato de Johnny Ray comenzaron a sanar.
Aunque la memoria de los trágicos eventos de abril de 2015 permaneció como parte de la historia de Fayetteville, la comunidad se unió alrededor de la familia Baxter, ofreciendo apoyo y comprensión mientras avanzaban desde la terrible experiencia. Este caso trágico de amor, traición y asesinato sirve como un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y las devastadoras consecuencias de las emociones descontroladas. Gracias por acompañarnos en este episodio de True Crime Case. No te pierdas más historias emocionantes. Dale like, comparte y suscríbete para mantenerte al día.